Bueno, primero que nada, saludarnos a todos. Yo siempre estoy con pantalla apagada porque siempre me tocan hacer algunas cositas, pero estoy siempre pendiente. Eh, en el caso mío, de lo que se está conversando sobre la partida de algún familiar o algo, yo tengo tres casos. Familiar directo, mi madre, mi abuela, por parte de madre, y mi hermano mayor. Mi madre lleva fallecida 14 años, mi abuela 13 y mi hermano va para los 10 años. Es increíble lo que voy a decir, pero yo aún no los puedo llorar. Y yo le pregunto, hablo referente a lo mismo que habló el hermano Augusto, y hablo con Dios y le pregunto el por qué. Porque yo siento la necesidad de haberle dicho muchas cosas a mi madre y a mi abuela, porque mi abuela también fue la que me crió desde niño, junto a mi madre y a mi padre. Entonces, justo escuchaba con atención lo que decían, pero de qué manera uno puede sobrellevar esta pena o esta lejanía que uno tuvo con un familiar tan querido como es la madre y la abuela, y mi hermano mayor, que falleció en una situación que nadie lo deseaba, pero lamentablemente le pasó. Y, y eso, pues no he podido todavía sufrir, no sé si llamarlo el duelo como corresponde, el llorar como estaban hablando aquí, no lo he podido hacer y créanme lo que hasta el día de hoy no lo puedo hacer. Mira, a veces las personas no necesariamente, lo ideal es llorar, pero hay personas que no lloran y no hay que entramparse en eso tampoco. ¿Ya? Pero la frasecita, y aquí aprovecho, eh, ¿tú amabas a tu madre? Son preguntas de perogrullo, ¿eh? Son A los preguntas que sé tres, que, yo sé que van a ser que sí, por eso las sí. hago. ¿Ya? Entonces, ¿ella te amaba a ti? Una mujer muy cristiana que fue que un día me dijo, porque yo a los 38 años volví al Evangelio, después de los 12 años haberme salido, a los 38 volví, y cuando yo tenía como 30 años más o menos ella me dijo que me había visto en un púlpito predicar y con la Biblia en la mano. Y yo nunca le creí, pero ella amaba su religión, amaba a sus hijos, a su esposo y a su familia. Ella era una Ya, mujer metodista, era una mujer dorca, bueno, como junto a su pastora, junto a ella, las dorcas, no, una mujer muy fiel. bueno, si estuvieras como usé la metáfora, en la jaula, que yo creo que ya no estás en la jaula, eh, sería más difícil esta pregunta, o responder esta pregunta. Pero ante esta situación que estás pasando, ¿qué te diría tu madre? Aparte de estar feliz por lo que ella me ve lo que estoy haciendo, Ujú. en lo que se refiere a la iglesia, haber regresado a la iglesia, como lo decían ustedes antes, yo creo que ella me diría, sigue adelante. Ok, pero ¿en qué esa sería la frase familiar? ¿Esa sería la frase o utilizaría otra expresión? Yo creo que ella me diría, hijo amado, sigue adelante. Y en ese tono de voz, Sí, muy tierna. ya, ok, hijo amado, sigue adelante. Y fíjate, si te digo, hijo amado, sigue adelante, ¿qué te produce? Eh, ahí como que siento, yo cuando siento como esas palabras, ahí es como que siento unas ganas que me da de llorar, pero no puedo. De Pero no verdad que no importa, puedo. no importa, si no importa las ganas de llorar, no importa. Sino sencillamente, pero es unas ganas de llorar de dolor, porque hay ganas de llorar de consuelo también, ¿ya? Y ganas de llorar porque hubieron muchos años que no dije que la amaba. Ok, y entonces ahí tu madre, ¿qué te diría? Cuando tú le preguntaras, sabes que hubo tantos años que yo debí y quería haberte dicho y pensé y tenía que te amaba, ¿y qué te diría tu madre? Te diría algo así como, hijo, si yo ya sabía eso, no te preocupes, Eh, a ¿ya? eso, ¿Ya? Entonces, o te diría, hijo, a mi hijo, yo bromeo con mi hijo menor, fíjate, y aquí aprovecho, cuando yo cuento estas historias de mi hijo menor o de mi hijo mayor o todo, es que estoy persiguiendo algo por otro lado, ¿ya? Entonces yo bromeo, y aquí viene la historia, yo bromeo con mi hijo menor y me dice, papá, yo no te amo. Ah, no te preocupes, hijo, lo importante es que yo te amo, porque yo soy el papá y yo soy el mayor.
Y ahí mi hijo me dice, me jodiste. ¿Ya? Entonces, bueno, estoy diciendo con esto, aquí lo relevante no fue que tú no le dijeras, sino que lo relevante, como ella era sobre ti, que ella te lo dijo. ¿Ya? Y te profetizó y te habló palabra del Señor, que aún guardas en tu corazón. Y la palabra del Señor, y aquí es esencial entender esto, es la que nos trae consuelo. Así es. Ánimo, fortaleza. Que llores o no llores, no te preocupes, no es tema. ¿Ya? Y si viene el llanto, vino el llanto. Correcto. Pero lo que tienes es las promesas dadas del Señor a través de tu madre. Entonces, como, descansa. ¿Ya? Descansa. Así es. Y le va a poder decir delante del trono, del cordero, cuando estemos presentes, mamá, qué bueno que me hablaste del Señor. ¿Ya? Así Eso. es. ¿Ya? Eso. Gracias. De nada. Augusto, ¿qué le pareció el ejemplo? Está en silencio ahora, Augusto. No, excelente, ¿Ya? excelente. Ahora, Atento a la jugada. ya, ahora, nunca, si es que alguien pone oposición, por ahí no es el camino. No. ¿Ya? Si hay oposición, quiere decir que hay un signo, dice, desvío. Y las oposiciones que hayan son para decir, ya, por ahí no va por otro lado del camino. Es otro el camino. ¿Ya? No, el temor mío es que una persona, si se queda demasiado tiempo pegada, puede entrar en depresión. Sí, es cierto, pero si lleva 6 meses, no. En un proceso de duelo de 1 o 2 años más si es un hijo. Ahora, voy a usar una... Por eso me tranquilizó un poco el Sí, tiempo. sí. Voy a usar una expresión de un caballero que se llama Edward Welt, que aprovechando que apareció la palabra depresión, este hombre dice que escuchamos demasiado cuando vivimos una depresión, escuchamos a la depresión como que nos habla al oído. ¿Ya? Y este tipo dice, no, a la depresión no hay que escucharla, hay que encararla, hay que retarla, hay que desafiarla. Como si fuera una persona que se pone delante de uno, o si soy pentecostal, como si fuera el demonio de la depresión, ¿ya? Y yo le digo que tengo promesas del Señor y yo voy a salir adelante y ella no me va a hundir. ¿Ya? Y desde un enojo santo le hablo a la depresión. Interesante el planteamiento de Walt, porque saco la depresión de dentro, no la escucho y la pongo fuera y la ataco desde las promesas de Dios. ¿Ya? Interesante. ¿Ya? Welt, se llama Edward Welt, el autor. Entonces, hoy día es nuestra última clase. Yo tenía algunos puntos que son más resúmenes que otra cosa. ¿Alguien más quiere preguntar algo antes de entrar a esos resúmenes? ¿O decir algo? ¿Alguien más hizo la tarea con la señora? Yo. Profesor. Yo lo intenté, pero no me aguantaron. No No, me aguanté. yo, A ver. yo la hice, pero bueno, quería comentarle igual que la hice con los jóvenes, el Ya. día lunes. Con 35 cabros en pantalla ahí y lo hicimos y fue una experiencia pero fabulosa. Súper, súper buena que igual le dimos una aplicación también y, y hasta el día de hoy recibimos WhatsApp porque la idea era hacerle entender que es tan fácil poder decir cosas buenas de alguien aunque ni lo conoce, solamente con ver sus redes sociales, porque hoy en día hay muchos que no nos conocemos, solamente somos producto de la pandemia. Uh-huh. Pero hubo llantos, risas, porque algunos sí se conocen, entonces pusimos a un conejillo de India ahí y todo le escribimos y después en la noche recibíamos WhatsApp
unos con otros, se hablaban y fue una experiencia súper, súper buena. Estás viviendo un pequeño avivamiento, aprovéchalo, ¿ya? Sí, ¿Ya? Así como bonito, bonito, ¿ya? Qué bueno. Y ahí con tu esposa, ¿lo hiciste o no lo hiciste? sí, de hecho con ella y con mis hijas, porque tenemos Ya. que hacerlo todo entre los cuatro y igual, pues, se produce lo emotivo, lo chistoso, que igual nos caracterizamos un poquito, que somos buenos para reírnos, somos buenos para las tallas, y, y es como reconfortante. Y también es bueno, conclusiones, no perder tanto el tiempo en detalles que nos hacen evitarnos en decir las cosas. Y eso en resumen es enriquecedor. Ya. Acuérdense que en algún momento mencioné la expresión lenguaje apreciativo, ¿ya? Necesito un mal ejemplo, alguien que esté portándose mal. Pastor Reyes, pues, como siempre. Ya, Pastor Reyes. Ay, Ah, sí, ¿algún problema? ¿No tengo problema? ya. Les voy, les- el Pastor Reyes, ya voy a decir esto. Mira, lenguaje apreciativo a José Reyes. Fíjate, José Reyes está engañando a su esposa. Esto es un juego, ¿ah? Esto es un juego. No es profecía ni nada, ¿ya? Fuerte. Esto es un juego. Ay, de profeta, Rosy. Entonces, José Lo vamos a Reyes ungir con aceite hirviendo. se está engañando a su esposa, ¿ya? Entonces, yo sé del tema de José y voy donde José y le digo, José, tengo que hablar contigo, Dame la receta. ¿ya? Y le digo, José, José, tú eres hijo de Dios, tú eres santo, santificado por el Espíritu Santo, lavado por la sangre del Cordero, fuiste comprado a precio de sangre y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. E inclusive más, cuando dice que es templo del Espíritu Santo, ahí en Corintios, la palabra griega que utiliza es que eres el lugar santísimo de Dios. Eso eres tú. Todo eso, el valor asignado por Dios para tu persona, es más que cualquier cosa que pudieras obtener en este mundo. Hermano José, tú eres un santo, vive santamente. Ya. ¿Qué estoy haciendo? Estoy primero usando lo que llamé el lenguaje apreciativo, ¿ya? Segundo, estoy identificándolo con la muerte y la resurrección de Cristo. Él es un resucitado que ha de vivir como un resucitado y que tiene el poder del Espíritu Santo para vivir conforme a lo que Dios pide. Entonces todo esto, pero a la vez le digo, sal de lo que estás viviendo y de lo que estás haciendo particularmente, pero desde el lenguaje apreciativo. ¿Ya? No voy donde José y decirle, tú eres un hijo del diablo, fornicario, adúltero, el infierno te espera. No, Crucifíquenlo. sí, no. El lenguaje es apreciativo y conectándolo con lo que llamé el evangelio, la muerte y resurrección de Cristo. ¿Ya? Conectándolo con la justicia de Dios, la fidelidad de Dios a sus promesas, conectándolo con el Dios que Él sirve. ¿Ya? Eso es. Tengan eso en la cabeza y en el corazón siempre. Cuando tengan que confrontar a un hermano, identifíquenlo como tal. ¿Ya? Rodrigo, muy buena porque aquí hay como tres líneas. Una, el lenguaje apreciativo, que está donde se identifica al ciudadano que es un creyente, y la exhortación. O sea, no una reprensión. Y me viene Gálatas 6, que hermanos, si alguno entre vosotros hubiere pecado, venga
tratenlo con cariño, colóquense en el lugar de él. ¿sí? Con espíritu de mansedumbre. Claro. ¿Ya? Y siempre es eso, la clave, y acá yo escribía, la clave de un buen liderazgo, de un liderazgo que aquí los gringos están llamando un liderazgo siervo, que en realidad es más cercano al liderazgo esclavo, es la mansedumbre y la humildad. La mansedumbre y humildad es esencial para el cambio, para el buen liderazgo, para la consejería, para la sanidad, para el éxito matrimonial, para dirigir y criar a adolescentes particularmente, porque los adolescentes tienen un don innato de sacarnos de las casillas. Y cuando nos sacan de las casillas, nos cuesta como papás reconocer ante el adolescente que, pucha, yo la embarré. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me dejé llevar por el enojo. Mansedumbre y humildad. Siempre, siempre, siempre. Si no están las interacciones, estamos mal, hermanos. ¿Qué iba a decir Augusto? Tenemos el ejemplo también de Natán cuando confrontó a David con su pecado. Sí, sí. No fue, el Señor dice, le contó una historia y al final le dijo, ese eres tú. Ahora, lo genial de la historia de Natán, lo vimos creo en la primera o segunda clase, es ¿sí? que en la historia de Natán ocupa lo que algunos autores llaman la puerta de atrás, ¿ya? De la casa. No entra por la puerta de adelante. Él arma una historia y las historias permiten abrir otras puertas porque la de adelante está cerrada. Y entonces, hermanos, y aquí algo que tienen que ustedes pedirle al Señor, pídanle al Señor historias para los que van a aconsejar, ya sea historias inventadas o historias vividas, o historias que tienen que ver con otras personas u otras culturas u otras realidades. Lo que ¿Ya? normalmente se hace cuando uno tiene el problema y consulta porque le echa la culpa a otro. ¿No? O sea, el que está teniendo los problemas, que está teniendo la dificultad de uno, pero pregunta en tercera persona, o sea, pidiéndole... Sí, 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 es verdad. Entonces, inventadores de historias tienen que ser, hermanos. José, usted habló a su esposa, me dijo aquí yo lo escuché su voz. Sí, profesor, buenas tardes. Yo Bueno. le hablé a mi esposa y mi esposa me contestó en la tarde. Me hizo una carta. La tengo aquí si quieres la leo. No, pero dígame ¿qué tal le fue? La verdad es que ella me contestó primero, y después le contesté yo y al ver la carta de ella me emocioné y empecé a llorar y ahí le dije en eso que la misma carta que yo le contesté que no podía más hablar porque estaba con un montón de sentimientos y paré. Y posteriormente en la tarde me vino como una alegría así sana, como un peso de haberme sacado así como que era verdad, pero la verdad la quería retener. Entonces, como que ya, si algo venía, como que ya estaba preparado. Esa sensación me dio como que si algo pasaba, como que ya estaba preparado lo que yo le había dicho en esta carta o lo que ella yo la había leído. Ahora, lo interesante que sucede con este ejercicio, habría que hacer alguna prueba, es que las personas se energizan, literalmente. Es como que se activa algo dentro diciendo, no, si yo no me voy a morir. Pero además la sensación es de paz, ¿ya? Por si viene lo que venga. Total, parece que tiene que ver algo también con fortalecer el sistema inmunológico, ¿no? Posiblemente. Ya. Entonces, tenemos algunos puntos a considerar en la consejería bíblica. El primer punto es: la Biblia es verdad, en todo el sentido de la palabra. Y el Dios de la Biblia es veraz. Y nuestro relato debe comenzar
en el Evangelio, en la muerte y resurrección de Cristo. Y nuestro relato debe terminar delante del trono de Dios. Así debemos relatarnos. No somos el resultado de los pecados de otro, ni de nuestros propios pecados. Nuestra identidad no está basada en los pecados de otros, ni siquiera en los pecados míos. Nuestro relato no es el resultado de los pecados de otro, ni de los pecados míos. Lo único que yo he de hacer es identificarme con la muerte y resurrección de Cristo. Yo soy un resucitado, tú eres un resucitado. Y aquí es esencial entender que debemos relatarnos desde la fidelidad de Dios. Cuando hablo de la expresión relato, es tomar elementos del posmodernismo que son buenos, ¿ya? Hay cosas del posmodernismo que uno puede tomar y decir, esa me gustó. Hay cosas del posmodernismo que tenemos que decir, no, fuera. Entonces, tú eres un relato que ha de relatarse desde la fidelidad de Dios. Y aquí esto es esencial entender. La justicia, la misericordia y la fidelidad en la Biblia son sinónimos. Justicia es fidelidad a sus palabras, a sus promesas, y misericordia es fidelidad a su amor. Ambos para con los suyos. Y todo esto por amor de su nombre, para su gloria. Entonces, la justicia es fidelidad de Dios a su palabra. La misericordia, la fidelidad de Dios a su amor. El mundo define justicia de diferentes maneras. Y nosotros compramos el concepto de justicia y lo aplicamos a la Biblia. Pero el mundo define justicia sin Dios. Y también define el concepto de autoestima sin Dios. Y entonces saca a Dios de la ecuación para definir cosas que son esenciales en la vida y en nuestra vida. Y al definirlas sin Dios, las cosas, entonces nosotros terminamos leyendo la Biblia desde definiciones sin Dios. Por eso caemos en trampas como el cuento de la justicia social que debemos perseguir. Es una trampa. U otros conceptos como de justicia que tienen que ver con la libertad. Y la libertad sin Dios no es posible. ¿Ya? O sea, los palos van desde derecha a izquierda, hermanos. Hasta, acuérdense el ejemplo de que di, hay una línea, una sola línea. ¿No ven la línea? Pero si yo veo la línea desde la palabra, es justicia, y esa misma línea desde el amor es misericordia. ¿Ya? Y yo puedo intercambiar, lo interesante es que yo puedo intercambiar en la Biblia, cada vez que le aparece la palabra justicia, la puedo intercambiar o por fidelidad o por misericordia, cuando aparece la palabra justicia en el original. ¿Ya? En el hebreo justicia es sedaká, y en griego es dikaiosune. ¿Ya? Entonces, hemos sido enseñados y condicionados para definir todos estos conceptos de la vida sin Dios. E inclusive hemos reemplazado la palabra misericordia por la palabra solidaridad. ¿Ya? Y ya no se está presente la palabra pecado. Ya en este mundo de política y de justicia no se habla de pecado. Y es más, la verdad y o fidelidad se ha eliminado. Hay muchas verdades, hay muchos relatos, y entonces tú eliges el relato. Entonces, en la multiplicidad de verdades se cae la nulidad de la verdad. En el mundo donde hay múltiples verdades es que no hay ninguna verdad. Sin embargo, en la Escritura es muy central esto. La verdad es Cristo, y entonces, y esa verdad la podemos acceder solamente por la fe. El Espíritu Santo tiene que actuar en nuestras vidas para acceder a él. Bueno, ya dije lo del tipo de liderazgo, es del líder
esclavo o líder siervo. La mansedumbre y humildad es esencial para el cambio, para el liderazgo, para la consejería, para el matrimonio, para la sanidad, para la restauración, para ser padres de adolescentes sobre todo. Mansedumbre y humildad con tu adolescente, ¿ya? Y tienes que definir claramente que si tú culpas a Dios de algo que ocurre en la vida de forma normal y natural, lo único que haces es atacar a quien es el consuelo y el remedio para tu dolor, ¿ya? Entonces, debemos definir claramente que nuestra posición respecto a Dios es al lado de Dios y no en contra de Dios, ¿ya? No establecer a Dios como enemigo, ni establecerlo tampoco como el acusado de las situaciones que estoy viviendo, de todo lo que estoy pasando. La primera clase definía arrepentimiento, y es importante siempre tener claro esto. Es esencialmente cambiar nuestra forma de pensar respecto a Dios, ¿ya? Eso es arrepentimiento. Es un cambio en la forma de pensar respecto a Dios y particularmente qué área de Dios, en la fidelidad de Dios. Cuando, cuando tengo una lucha a nivel personal y estoy en rebeldía emocional con Dios, es que yo le estoy diciendo a Dios es que no estás siendo fiel conmigo. Y entonces, y ahí tengo que mirarme y decir, parece que estoy equivocado. Tengo que solucionar este tema. Aquí quiero hacerle unas preguntas y que quiero que tengan una hoja de papel y me la contesten. ¿De qué manera te darías cuenta qué cosas estarían pasando en tu iglesia y que te indican que estás viviendo un avivamiento? ¿De qué manera te darías cuenta de que estás viviendo en tu iglesia un avivamiento? Esa es la pregunta. Ya, tienen que anotar por lo menos 5 cosas.
¿Listo? Ya, José, dígame. Pastor José. José Benjamín. José Benjamín. Profundidad en la relación con Dios, relaciones sanas entre los miembros, un anhelo de compartir el evangelio a otros, manifestación de vidas genuinas y manifestación de los dones de Dios. Y aquí, fíjate. Ya. Otro que comparta. O yo menciono. Augusto. Yo puse más amor a la palabra, que significa que cuando uno llama a estudio de la palabra, sabemos los pastores que llegan el mínimo. El ejemplo mismo de este curso, partimos cuántos y cuántos quedaron en el camino. No hay preocupación. Más preocupación de los unos con otros dentro de la iglesia, no ser tan indiferente. Cuando la iglesia se reúne más unida a orar, cuando hay más compromiso con Dios y amor por el prójimo. Ok. Sergio. Ya. Primero, un gran mover y búsqueda del Espíritu Santo. Esto incluye el bautismo del Espíritu Santo, los dones y todo lo que conlleva el mover del Espíritu Santo. Unidad en la hermandad, conversiones, personas reconociendo a Cristo, sanidades y sumergirse en la palabra de Dios. Faúndes. A Faúndes. Sí. Bueno, yo primero puse ver más hermanos en oración, compromiso, mejor relación entre los hermanos, ver más dones dentro de la iglesia y amor con los demás. Con los demás me refiero a la hermandad. Y más palabras, esta creo que se repite con el hermano Augusto, y más palabra de Dios dentro de la iglesia. Más palabra de Dios. Eliseo. Ya. Para responder esto se me viene siempre a la cabeza una frase de mi pastor que dice: cuando la iglesia está sana, los hermanos no se van al cierre de la de la reunión, cuesta echarlo, dice. Entonces justamente habla un poco sobre lo que estamos conversando, sobre como el amor entre las personas, que es el espacio que hay un poquito para poder comunicarse y saber sobre el estado de nuestro hermano y su familia. Por otro lado, comparto el tema del compromiso, y en la parte de compromiso, sea de estudio bíblico, de llamado a la oración, de llamado a actividades de la iglesia, qué sé yo, a las actividades propias que se van organizando. Por otro lado, también ¿Cómo? Perdón. Ya. Ya. ¿Sigo? Sigue, Ya, perdón. Ya, sí, por ahí alguien dijo manifestación de los dones del Espíritu. Perfecto. Y también manifestaciones de una vida, bueno, en la vida de las personas, ¿no es cierto?, con los frutos del Espíritu, vidas ordenadas. Ya. Ingrid. La forma de estudiar la palabra de Dios y de obedecerla, en la forma de alabar, por la forma en que nos preocupamos los unos por los otros, aumentamos los tiempos de oración juntos y la gente que llega se siente atraída. Ok. Jaime. Parece que estamos en un mismo espíritu
Yo puse compromiso con Dios, cultos fervientes llenos del Espíritu Santo, una búsqueda del Espíritu Santo y también cuando hay oración y se manifiestan los dones del Espíritu. Eso es básicamente lo que puse yo. Jocelyn. Bien, Jaime. Bueno, estoy un poco moquillenta. Oh, hasta acá llega el COVID. Chuta, los hermanos se ofrecen para participar en las actividades. Se congrega un mayor número de hermanos, se practica la asistencia y ayuda a los hermanos más vulnerables. El evangelismo, se manifiesta más disposición al evangelismo y anhelo por el estudio bíblico. Ok. José. Gracias. Roxana, Paulina, Shana, quien seas hoy día. José. La pedía. ¿Hay otro José o no? No. No, había otro. José Benjamín. No, José Rivera. Los ministerios que están en la iglesia han aumentado a full. Hermanos en oración, llegando gente de otras partes solicitando el templo para orar. Hermanos que nunca ayunaban han empezado a ayunar. Levantándose nuevos maestros en la enseñanza. Escuela bíblica, interesados otros niños y sus padres a participar. Y el evangelio está impactando en la ciudad. Ok. Miren, hermanos, ¿por qué hago este ejercicio? En realidad, si fuéramos una iglesia, deberíamos hacerlo en la iglesia, así, de forma individual, así, cada uno dar la lista entre 5 y 10, respondiendo a la pregunta, ¿de qué manera te darías cuenta de que estás viviendo en tu iglesia un avivamiento? Esta pregunta es una aplicación de la pregunta del milagro que la enseñé hace unos par de meses atrás, que pueden ver el video sobre la pregunta del milagro. Es una modificación. ¿De qué manera te darías cuenta de que estás viviendo en tu iglesia un avivamiento? ¿Por qué? Porque ahí establezco lo que llamé en otra clase el estado deseado. ¿Ya? Pero lo tengo que establecer con todos los hermanos de la iglesia. Si son 20, 30, 40, 60 o 70 hermanos que están participando, entonces yo le hago la pregunta a esos 20, 30, 40, 60 o 70 o 100 hermanos y las recojo todas las preguntas, todas las respuestas y las clasifico en responsabilidad de Dios, por un lado, por ejemplo, que el Señor nos dé milagros, ¿ya? No es responsabilidad mía, la responsabilidad mía sería orar por el milagro. Pero, por un lado, yo las clasifico con responsabilidad en Dios o de Dios y la responsabilidad mía. Y entonces, lo interesante es que yo puedo trabajar en mis responsabilidades para que el avivamiento se genere, para que empiece a pasar lo que tiene que pasar en la iglesia. ¿Mm? ¿Me comprenden? ¿Me siguen? Entonces, este es otro taller que le estoy dando para su iglesia. El taller consiste en responder la pregunta de qué manera te darías cuenta que estás viviendo en tu iglesia un avivamiento. ¿Qué cosas pasarían en el exterior? Y ahí tú tienes que clasificar, estas son responsabilidades de Dios y estas son responsabilidades de los hermanos. Entonces la meta a establecer es, esta es nuestra meta, a lo que queremos llegar. Esto es lo que queremos, va a ser nuestro estado deseado y estos son los pasos que vamos a realizar. Eso. ¿Alguna pregunta al respecto? No sé si será un aporte o un aportillamiento, pero básicamente debe partir por el líder.
Ujú. para que esto pueda canalizarse y otros puedan ver. Si el líder no cree el cuento, entonces el líder se transforma de clave a clavo. Sí. ¿Ya? Y entonces es esencial entender, si el Señor nos puso en una posición determinada, es porque desde la mansedumbre y humildad, todo es desde la mansedumbre y humildad. Tenemos que mirar y ser, como dice la palabra, habla del obispo, asemejándolo al episcopo, no en el sentido denominacional que hoy día tiene la palabra, sino que en el sentido de supervisor, el que tiene la vista más allá puesta. Esa es la idea. No solamente la idea de que estemos trabajando, están todos trabajando, no, sino que también tiene la visión puesta en lo que viene, ¿ya? En el proyecto, tiene claro el proyecto que viene. Bueno, esta pregunta y estas respuestas que ustedes debieran recoger en el grupo que estén trabajando es para establecer para dónde tenemos que llevar nuestra visión como supervisores, como episcopos, como obispos o ancianos o pastores, que en términos bíblicos se definen en lo mismo. Que hoy día denominacionalmente le demos otro significado, es otra cosa. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? O alguna pregunta de cualquier otro tema que hayamos tocado, independiente de este tema. Rodrigo, ¿Ya? Yo creo que, bueno, dentro de lo que voy a decir es la soberanía de Dios, pero yo creo que para que haya un avivamiento y dé como resultado la manifestación espiritual de los dones, milagros y todo, primero Dios quiere que su pueblo esté unido en oración, pendiente de la palabra, porque eso va a ser un resultado natural de eso. Uh-huh. No se olvide que el avivamiento de 1909 estaban los hermanos orando y estaban leyendo la palabra cuando se produjo aquí en Chile. Ahora, lo interesante, y aquí tenemos que ser más abiertos todavía. El molde de 1909 fue el molde de 1909. ¿Ya? Puede Dios usar el mismo molde si Él quiere. ¿Ya? O sea, pueden pasar las mismas cosas si el Señor quiere. Y si no, ampliemos la mirada. El planteamiento de esta pregunta es para va con volea, no es como transparente mi pregunta. Primero, la pregunta va, hermanos, somos responsables de que se produzca en esta iglesia local un avivamiento. Es lo primero que debemos asumir. Y lo segundo que debemos asumir es que debemos humillarnos delante del Señor y buscarlo a Él para generar ese avivamiento en mansedumbre y humildad en nuestra iglesia, porque es posible. ¿Ya? ¿Cómo se va a manifestar entre nosotros? No tengo idea, pero se va a manifestar. La Chana quiere hablar. Me gustaría, Rodrigo, ¿cómo definirías tú el avivamiento? Y aquí viene, gracias por tu pregunta. Voy a sonar un poco light. Cada iglesia local ha de definir su avivamiento. ¿Ya? No lo confundan con esto de por favor, que puede sonar así, pero no. No lo confundan con la teología de la liberación, por favor. ¿Ya? Pero cada iglesia local, porque el avivamiento tiene que ver con las necesidades que están pasando en la comunidad que están viviendo. Entonces, pueden haber efectivamente sanidades, pueden haber efectivamente milagros increíbles, ¿ya? Pero también pueden haber situaciones como, voy a poner,
como becas ganadas, como justo llegó lo que no esperábamos. Sabes que teníamos que sacar un cerro de nuestro patio de la iglesia y teníamos que pagar, pero llegó una compañía que nos ofreció comprarnos el cerro porque tenían que rellenar en otro lado, ¿ya? Cosas así que son cosas que no esperábamos que sucediera. Entonces, ¿cómo definimos avivamiento? Cada iglesia local, pero se ha de reflejar en que proclamamos el Evangelio tanto en voz como en nuestras vidas. ¿Qué es el Evangelio? Cristo murió y resucitó conforme a la Escritura. Otra vez, cuadradito. ¿Ya? Bueno, desde ahí. Entonces, lo que dije al principio, que era dependiendo de la soberanía de Dios. Siempre vamos a estar sujetos y Dios nos sorprende en su soberanía y actúa como Él quiere. Exactamente. Ahora, por eso es el ejercicio, es de primer lado, primera columna, ¿qué aspectos dependen de Dios? ¿Ya? ¿Qué aspectos son responsabilidad nuestra? ¿Ya? Y que no le puedo echar la culpa a Dios, sino que yo soy el que tengo que estudiar la Biblia, yo soy el que tengo que orar, yo tengo que asumir la interacción con los hermanos, yo tengo que ser humilde y en mansedumbre actuar con el otro, y yo tengo que buscar la reconciliación en las situaciones que se requieran. ¿Ya? Pero por otro lado, si yo estoy haciendo todo esto, estoy generando, por decirlo de alguna manera, no sé si es la forma más adecuada, que la gracia de Dios se manifieste. Ahora, no solamente en lo que está pasando, sino en las situaciones milagrosas que nos sorprendan. ¿Eh? Entonces, ¿cómo definimos avivamiento? Cada comunidad ha de definirla. Algunos hermanos mencionaron dones del Espíritu, pero otros mencionaron desde el fruto del Espíritu. Y entonces, vamos a pelearnos cómo definir avivamiento. Cada iglesia local ha de definirlo. ¿Por qué? Porque cada iglesia local ha de vivirla. Y eso debería afectar a la comunidad entera posteriormente. ¿Ya? Eso. Y me gusta lo que dice Augusto respecto a la soberanía de Dios, porque es verdad. ¿Algo más que decir, hermanos? Porque hoy día es nuestra última clase, lamentablemente. Bueno, dentro de todas las cosas, la soberanía tiene que ver con algo que en muchas oportunidades no se está haciendo. Yo me recuerdo que en la década del 90 venían predicadores de Brasil y que querían enseñar a los hermanos cómo actuar espiritualmente y le enseñaban a hablar en lengua. O sea, ellos le decían, repita, hermano, estas palabras y todo lo demás. Pero sí tiene que haber una disposición de las personas a dejar de que Dios actúe. Sí. Profesor. Dígame, José. No, solamente para agradecer de mi parte, por parte suya, el interés que tuvo por nosotros y el interés también que tuvo el pastor José Reyes en invitarme a esta capacitación. La verdad, le digo sinceramente que ha sido una de las mejores capacitaciones que he tenido en mi vida y lo felicito, que Dios le siga ayudando para que, para que pueda hacer otros talleres y guiar a otros jóvenes hermanos para que sigan lo que nosotros hemos escuchado, también lo aprendan y que enseñen a otros. Eso, profesor. Gracias, José. Gracias. Gracias por tu palabra. Ya, nos estamos despidiendo. Entonces, cada uno tiene que decir algo, por favor, como José, pero no tanto alabándome a mí, sino qué le ha pasado con sus vidas, de qué manera se han visto impactadas y afectadas. ¿Ya? Ya, yo. Bueno, yo me sumo a las palabras de gratitud del hermano ahí que conversó, porque se agradece al maestro, se agradece al invitador y también la enseñanza. Y sobre todo cuando es bien estructuradita, bien cuadrada, a mí me sirvió en lo personal
comparto mucho cuando dijo, siempre ponemos normalmente, la gente de iglesia pone el foco en el Cristo muerto, en que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, qué sé yo, y con eso no dio vida. Pero la resurrección en particular la asumimos como inconscientemente, pero no es tan tangible como la muerte. Entonces, al ver y al estructurar la justicia de Dios, ¿no es cierto?, el juicio de Dios, la condena por un lado y la gracia por el otro, y ahí recién encontrarnos con este Cristo resucitado maravilloso, hermoso, me cambió el clic también para poder enseñar o compartir con nuestros hermanos, ¿no es cierto?, de poner el prisma al lente frente a los problemas, no solamente desde la muerte de Cristo, sino que también desde la resurrección en la justicia de Dios. Y eso, eso se agradece un montón. Gracias, Eliseo. Sergio. Bueno, yo siempre digo, yo creo que soy el único que no es pastor aquí, pero se agradece por las herramientas que uno adquiere para saber cómo enfrentar algunas situaciones de algunos jóvenes. Pues, con el grupo que yo trabajo, tener conceptos más amplios, poder tolerar más y para poder hablar también en relación a lo que realmente significa el Evangelio, la justicia, el amor hacia la diversidad de personas que uno trabaja, pero poder enfocarlos y poder crear y, como bien decíamos delante, crear un avivamiento, que es responsabilidad también de nosotros como líderes de poder poner nuestra mente, nuestro foco en ese norte, con esa meta de que crezcamos, porque el cuerpo de Cristo que crezca y crezca de buena manera. Gracias, Rodrigo, por darte el trabajo. O sea, somos dichosos de tener un doctor en esto que nos está dando un taller secularmente. Eso cuesta muchas lucas y gracias a Dios estamos aquí gratis. Y eso se agradece. Gracias. Sergio. Augusto, mi obispo. Muchas gracias, Rodrigo. Primero por la disposición tuya y José, que tuvo a bien invitarme. En realidad con Rodrigo lo conozco muchos años. Y cuando estábamos en Concepción, tuvimos varios talleres junto con los jóvenes, iba a compartirnos. Y también uno nunca deja de aprender. Vamos a morirnos y vamos a terminar aprendiendo. No vamos a terminar de aprender. Así que Dios te siga dando mucha sabiduría, mucha inteligencia para seguir enseñando a otros que sabemos menos. Que Dios te bendiga, Rodrigo. Gracias, Augusto. Don José, mi pastor José Bernardo Benjamín. Bueno, agradecer a Dios de haber podido ser el nexo y agradecidos porque hay muchas cosas que me movieron el piso. Porque de repente uno recibe una formación y repite esa información sin tener lo que hemos estado viendo en el aspecto mismo de la justicia. O sea, cuál es la justicia a la cual tenemos que aspirar, que no es ni la platónica ni la progresista, sino que la bíblica. Así que gracias, Rodrigo, por esta disposición y me suma a todo lo que dijeron anteriormente. Bendiciones. Gracias. Faúndes, ¿por qué es la A? Siempre pongo así de Arturo. Sí. Bueno, yo también, mire, primero que nada, pedir disculpas muchas veces. Bueno, mi pastor José sabe que tuve algunas dificultades para seguir el curso 2 clases, pero igual me conectaba. Una vez inclusive venía viajando cuando tuve que conectarme igual. Entonces pedir disculpas si muchas veces mi cámara estaba apagada, pero bueno, ustedes saben que también nosotros dependemos acá de otras personas en nuestros trabajos y no podemos faltar. Pero agradecido, Rodrigo, al igual como lo dicen todos nuestros hermanos, bendecir a todos los hermanos que están conectados todos los miércoles y también dar las gracias por la enseñanza. Como líder de iglesia uno va aprendiendo día a día.
Así que muchas gracias por todo. Y lo otro, que gracias a este curso supe por intermedio de la carta cuánto me amaba mi esposa. Así que muchas gracias. Qué bonito. Gracias. Gracias Arturo. Bueno, Ingrid. Igual que los demás, agradezco el curso. Me encantó especialmente la parte de redefinir la justicia de Dios, porque me ayudó a ver a un Dios distinto, recordar que no es el Dios castigador, sino que es un Dios fiel y de misericordia. Me gustaron mucho los ejercicios de genealogía bíblica, porque permitía ver, daba un panorama general de cómo se relacionan las familias, y eso es súper aplicable a nuestras propias familias. Entonces, aprendí mucho de esos ejercicios. Agradezco los libros que enviaste para leer, porque mostraban cosas que a lo mejor no les había dado importancia antes, y me sirvió. Así es que agradezco el tiempo de haber participado en este curso. Muchas gracias. Gracias, Ingrid. Jocelyn. Estás enferma, pero te voy a hacer hablar igual. Ahora sí. Bueno, Rodrigo, me sumo al agradecimiento de todos por la disposición, por todos los conocimientos. Y bueno, ojalá si hace otro curso yo pueda participar igual, me encantaría. Respecto a lo que me queda al haber hecho este curso, siento que tengo más herramientas. Definitivamente siento que tengo más herramientas, porque lamentablemente en la vida cristiana, los líderes como que siempre tienden a aconsejar siga orando. Entonces, y es verdad que la oración es potente y esa tiene que ser una constante en nuestra vida, pero solo orar no. A veces las personas necesitan algo más concreto de nuestra parte. Respecto al tema, igual que decía la hermana, de las relaciones familiares, todo ese tema, bueno, yo ya hablé un poco en mi iglesia y sabes que terminaron todos llorando y yo le dije lo que logré captar de lo que tú dijiste en clase, yo le transmití la idea y le dije todo. Pero una cosa así tan potente. Entonces, este curso me permitió contextualizar la palabra, que es lo que cuesta, porque leemos los relatos bíblicos, algunos muy violentos, otros de mucho amor, pero la idea es que la gente lo entienda, lo contextualice en la vida práctica, en el día a día. Así que gracias, muchas gracias. Y bueno, gracias a Dios primero. Amén. Por todo. Y nuestro hermano José Rivera. No, ya habló José. Jaime Ramos. Fue de bastante aprendizaje. Me movieron el piso. Cambiaron todo, muchas cosas en mi vida. Creo que tengo que replantearme, como decía el pastor José, muchas cosas que por herencia nos habían transmitido, pero cuando nos hablen los sentidos, cuando viene Dios y nos hablen los sentidos, uno tiene que replantearse. Y sí que creo que estoy como en un tiempo de reflexión, de empezar a borrar y reescribir Qué bueno. mi vida. Así que agradecido de Dios, Rodrigo. Yo creo que los que quedamos vamos a estar expectantes a una nueva convocatoria. Que Dios te bendiga. Y gracias. ¿Habló con su señora? ¿Hizo el ejercicio con su esposa? Lamentablemente no lo pude hacer por problemas de salud de mi señora. Así que... Ya. Tiempo al tiempo, entonces, ya. Pero, correcto. Jocelyn, ¿tú lo hiciste al final o no?
No lo hice, perdón. Mira, pero ¿escuchaste a los demás lo que le hicieron, lo que les pasó? ¿Ya? Sí, yo sé que es un ejercicio potente. ¿Ya? Pero sí, yo Porque- está porque pendiente. si lo haces, lo vas a poder hacer con tu gente en la iglesia y va a producir cosas muy bonitas. ¿Ya? Para Me imagino, concluir, sin duda. sí, para concluir, hermanos, permítanme pedirle al Pastor José que hice el nexo para que estuviéramos congregados. A todo esto, después que yo ya entré a clase, ya estoy estudiando de nuevo, les pido sus oraciones al respecto, porque estoy complicado con los estudios, ¿no? Ya, no, bueno, no estoy complicado, son desafiantes. Este semestre tengo que trabajar sobre adicciones y un ejercicio que me dieron es dejar de tomar café durante un mes y no conectarme por Facebook durante un mes. Así que me van a ver desaparecer por un mes por Facebook. O sea, ¿se coludieron con YouTube o con Facebook? No, esta vez pero es por adicciones. Es como voy a trabajar con mis adicciones. Entonces, ¿Y el guarizapo? entonces tengo dos adicciones importantes que tienen que ver con el Face y tienen que ver con el café, entonces tengo que dejarla al lado y tengo que llevar un diario. Va a ser complicado. Y para saber qué les pasa en cierto... Si hubiéramos empezado el curso, yo le hubiera pedido esas cosas a ustedes. Un mes sin café. Oh. ¿Ya? Para saber cómo las personas enfrentan la lucha de dejar sus adicciones. Pero quiero pedirle al Pastor José que para concluir todo nuestro curso, ¿puede orar, por favor, hermano mío? Eterno Señor, en esta hora te agradezco la posibilidad de formar parte de este pequeño grupo, Señor, de hermanos y hermanas que hemos terminado esta capacitación. Sabemos que era necesario, de alguna manera, que nuestra mente fuera abierta y nuestros ojos, Señor, a la vez, para poder entender la problemática que debemos enfrentar cada vez que aconsejamos a alguien. Que no podemos aconsejar desde lo general, sino que cada consejo debe ser particular y pedido a ti en oración para que seamos sabios en lo que tenemos que hacer. Oramos para que Rodrigo en este semestre pueda salir victorioso y que en el descanso, Padre Celestial, en la próxima etapa, él pueda preparar un curso respecto a algunas situaciones que vivimos dentro de la congregación, porque como bien dice las adicciones, hoy en día el Facebook, el aspecto del café, el aspecto del pan francés o la marraqueta o cualquier otro tipo de adicciones está afectando a nuestras comunidades. Pero también, Señor, no puedo dejar de orar por nuestra hermana Jocelyn, para que tú toques en esta hora su vida y en el nombre de Jesús, toda dolencia que ella tenga, todas las complicaciones que está enfrentando de salud en este instante, en el nombre de Jesús sean quitadas de su vida para la gloria y la honra tuya. Y que cada uno de los que estamos, Señor, podamos preguntarte a ti cada día cómo colocar en práctica lo que hemos aprendido. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Un abrazo, hermanos. Esperemos vernos en un par de meses más. Pero sin Una adicciones. bendición estar con ustedes y Muchas que el gracias. Señor revuelque en bendición.